COVID-19 es una nueva enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Se presume comenzó como brote en Wuhan, China, y varios estudios revelan que fue mediante zoonosis, es decir, al mutar el virus pudo pasar de un animal a un humano. Esta pandemia obligó a los países a estar en cuarentena, cambiar el estilo de vida, adquiriendo nuevas costumbres y hábitos. La disminución del uso de recursos naturales ha provocado una reducción de las emisiones de dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Se observaron además animales salvajes paseando por las calles. Gran parte de la cultura occidental demostraba irresponsabilidad ante las amenazas microscópicas con las que se convive. No había preocupación por la higiene ni por la desinfección del entorno. Mucho menos existía conciencia de la gravedad de los hábitos de consumo excesivo de elementos contaminantes que afectaban al medio ambiente. Esto evidencia la falta de preocupación e inversión de los gobiernos en sectores de la salud, educación, ciencia y tecnología. De esta forma, encontrar métodos con mayor eficacia para salvar o mejorar la calidad de vida son muy importantes. La Organización Mundial de la Salud, junto con otros organismos, promocionan y motivan la correcta desinfección de superficies, así como el establecimiento de hábitos que impidan la propagación del coronavirus al interior del hogar. Al entrar al domicilio, es necesario desinfectar las suelas del calzado, ya sea en una bandeja de desinfección en la cual debe tener amonio cuaternario o lejía. Debe existir separación de los zapatos para el exterior y para el uso en casa. Asimismo, se debe cambiar de ropa, la usada habrá de ser lavada, las manos con abundante agua y jabón, mínimo 20 segundos. Es indispensable que se mantenga una distancia de 2 metros entre los integrantes y evitar el contacto físico con los mismos. Los beneficios que se obtienen al mantener estas normas de higiene y comportamiento evitan al mínimo el contagio del coronavirus, de otros virus y bacterias de potencial gravedad, es decir, nos ayuda a prevenir enfermedades y aumenta las probabilidades de salvar nuestra vida. Las personas al comienzo se abarrotaron en los supermercados, compraron en exceso, sin pensar que de pronto quedaban vacíos y no había para los demás. Pues creo que sí, han tenido que adaptarse las personas a aceptar esta nueva forma de vida, y han tenido que las tiendas pequeñas adaptarse también a atender a las personas una por una, y los supermercados bajar la capacidad para atender a la gente. Debemos de adaptarnos a la nueva forma de vida, respetando todas las normas de seguridad, del distanciamiento, el uso de mascarillas, cuidándonos unos a otros, cuidándonos de no contagiarnos para de esa manera cuidar a los demás. Lastimosamente se encuentra mucho tránsito humano en diferentes partes del área urbana, especialmente en centros comerciales. Pues definitivamente es fatal, porque simplemente estamos contribuyendo para que se propague más el virus. Bueno, ante el cuidado de la pandemia, tenemos que usar mascarillas, usar guantes, lavarnos continuamente las manos, evitar estar en contacto a más de 2 metros de distancia con cualquier persona y mantener una buena higiene. Reunión familiar, valorar un poco más la naturaleza, cuidarnos más y entender el valor de las cosas y de la vida. Buenas tardes, mi nombre es Mónica y soy enfermera. Pienso que todas las personas inmiscuidas en la cultura, el arte, en toda la industria que tiene que ver con la parte cultural, han sido prácticamente golpeadas por todas las medidas sanitarias que se han implementado en todos los países a nivel mundial, ya que han tenido que cerrar todo lo que es museos, teatros, bibliotecas. Esto ha limitado a que todas las personas se dediquen a actividades culturales. La mayoría de ellos han perdido sus fuentes de ingreso
y además han ingresado, igual que la mayoría de todos los grupos poblacionales, a una situación de extrema pobreza, teniendo que de pronto gastar todos sus ahorros y han tenido que invertir en sus necesidades principales, lo que les ha puesto en una situación de mucha vulnerabilidad frente a la situación de esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Cuando hablamos de cultura, hablamos del comportamiento que tiene el ser humano en sociedad, ¿verdad? Todas sus manifestaciones, tradiciones, costumbres. Y por supuesto que se han visto afectadas en esta pandemia porque el hecho de ya no poder socializar, digamos, cara a cara, nos ha hecho buscar caminos por medio de la tecnología para seguir en la comunicación, ¿no? Que haya habido un cambio profundo en la cultura, no. Más bien es una cuestión en la comunicación, en las costumbres culturales, en las manifestaciones culturales de los pueblos, tal vez sí, precisamente porque estamos encerrados, en confinamiento, que digamos, no hay esa participación de un performance. Pero bueno, los aspectos culturales de un pueblo no solamente es una cuestión, digamos, del arte, ¿no? También están, como te digo, las costumbres, las tradiciones, la comida, ir a la iglesia, ir a un templo, acudir a un parque, todo eso es cultural y por supuesto que ha sido afectado. Si las costumbres de la sociedad cambian después de que termine el confinamiento, pues es lo que se aspira, ¿no? Sobre todo adquirir nuevas costumbres. Tiene que renovarse la cultura por medio de la educación, ¿no? Que es parte importantísima de la cultura, ¿no? Entonces, nada, seguir capacitándonos en este cambio y en esta nueva normalidad que llaman las autoridades. Eso creo que es lo más importante. Esperemos de que todo vaya bien una vez que salgamos de este confinamiento. La cuarentena se aplica para evitar el contacto y la propagación de la COVID-19, pero tiene otras consecuencias como son la reducción de la productividad y las actividades comerciales. Esta situación genera pérdidas económicas, además de los efectos psicológicos en las personas por estar en confinamiento o gracias al estrés provocado por las noticias que llegan a través de los medios. En varias ciudades del Ecuador se observan personas que salen a las calles. Muchos no tienen recursos, por lo tanto, necesitan trabajar o ir a recibir ayuda gubernamental. Pero existen además personas que no toman conciencia de la emergencia sanitaria y ven muy lejano un posible contagio, ya sea por la ignorancia o irresponsabilidad. No comprenden el beneficio de permanecer en casa. En el futuro, la cultura cambiará y está comenzando a cambiar en los hábitos de limpieza, higiene y consumo. Seremos más conscientes de nuestra fragilidad como especie e individuos. Las nuevas generaciones crecerán aún más dependientes de la tecnología, como coadyuvante en los procesos de socialización ya limitados por el distanciamiento social, tales como reuniones de negocios, clases presenciales, ventas y hasta encuentros familiares. Estas herramientas online se vislumbran permanentes incluso hasta finalizada la pandemia. The day will come when human beings overcome their selfishness and we can build the perfect society that will learn for through empathy. We have to do our part because the country is made up of all its people, regardless of race or privileges. But each of us must put our contribution. It's our problem, our culture. A culture from all and for all.